Ok, chicos, vamos a continuar con el tema de estática y pues en esta oportunidad vamos a hacer el problema número 8. Ok, el problema número 8 de la guía de mecánica aplicada de la parte estática. Y este problema dice lo siguiente: la placa rectangular ABCD de 60 centímetros de ancho, ok, esos 60 centímetros son estos que están acá, 60 centímetros de ancho por 36 centímetros de largo, que sería la distancia desde A hasta B, está sometida al sistema de fuerzas F1, F2, F3 y F4 de magnitudes 90, 400, 160 y 100 newtons respectivamente, y orientadas tal como se indica en la figura. Determinar A, la fuerza resultante aplicada en la placa, y B, el momento total resultante del sistema de fuerzas respecto al vértice D. Acá dan como dato y dicen que la distancia CE y AG son 100 y 46 centímetros respectivamente. ¿Ok? Entonces, cuando se pide la resultante de fuerzas en una placa, simplemente lo que se hace es hacer sumatoриos de fuerza en dirección I, sumatoриos de fuerza en dirección J, y pues ambos resultados vendrían siendo la resultante final o la fuerza resultante aplicada en dicha placa. Entonces, en función de eso, lo primero que hacemos es, como le dije anteriormente, sumatoria de fuerzas. En este caso vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, ¿ok? Positivo hacia la derecha. Entonces, cuando comenzamos a evaluar todas las fuerzas, en principio evaluamos la fuerza F4, y si hacemos sumatorias de fuerza en Y, positivo hacia la derecha, vamos a evaluar todas las fuerzas o todas las componentes de las fuerzas que se proyectan en Y, ¿ok? O en X. Entonces, en ese caso, cuando proyectamos la fuerza F4 en X, simplemente quedaría F4 por el coseno de 30, ¿ok? Recordemos que la proyección de un vector sobre otro, o sea, la proyección de un vector sobre otro es eh, la fuerza por el coseno del ángulo que forman ambos, ¿ok? Que en este caso sería la fuerza por el coseno del ángulo que forma la fuerza con respecto a la horizontal, que es donde yo estoy proyectando. Si estuviésemos proyectando en Y, por ejemplo, sería la fuerza por el coseno que forma la fuerza con respecto a Y, ¿ok? Pero en este caso, como es X, viene siendo la fuerza por el coseno que forma la fuerza con respecto a X, que es coseno de 30, y negativa. ¿Por qué negativa? Porque cuando proyectamos esta fuerza sobre X, fíjense que la dirección apunta, la dirección en sentido apunta hacia los y negativos, ¿ok? Por eso queda menos F4 coseno de 30. En el mismo orden de ideas, fíjense que en el caso de la fuerza F3, la fuerza F3 no tiene componente en X, tiene únicamente una sola componente y va en la dirección Y. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, cuando se hace sumatoria de fuerzas en X, no se toma en cuenta. Seguidamente, en el caso de la fuerza F2, ¿ok? Eh, para proyectarla en X, vendría siendo la fuerza F2, ¿ok? Por el coseno de 90 menos 25, ¿ok? Que sería este ángulo que está acá, o en consecuencia por seno de 25. Ambos dan el mismo resultado, ¿ok? ¿Por qué positivo? Porque al proyectar la fuerza F2 en X, va a apuntar hacia los Y positivos. Seguidamente, en el caso de la fuerza F1, sería F1 por el coseno de 65, que acá directamente en el dibujo ya se puede apreciar ese ángulo. ¿Ok? Quedaría eso. Entonces, luego de eso, simplemente se sustituyen los valores de cada fuerza, que son datos que el enunciado indica, y pues finalmente se desarrolla esa ecuación, dando como resultado que la componente en X de la fuerza resultante aplicada en la placa es 120,48 newton. ¿Ok? Entonces, en el mismo orden de ideas, se hace la misma sumatoria de fuerza, pero en esta oportunidad es en Y.
¿Ok? Entonces, eh, ahora bien, si hacemos sumatorios de fuerza en Y sería, evaluando la componente, evaluando la fuerza F4, segundo, evaluando la fuerza F4, sería la fuerza F4, a ver, ya, ajá, sería la fuerza F4 por el coseno de 60 grados, que sería el ángulo que forma F4 con respecto a la vertical, o simplemente por el seno de 30, ¿ok? Que vendría siendo lo mismo. Entonces, fíjense que acá lo tenemos. Positivo, ¿por qué positivo? Porque acá estamos haciendo sumatoras de fuerza en Y positivo hacia arriba. Acá fue sumatoria de fuerza en X positivo hacia la derecha. Entonces, en el caso de la fuerza F2, vendría siendo F2 por el coseno del ángulo que forma F2 con respecto a la vertical, que allí fácilmente se puede apreciar que, que es 25. ¿Ok? Positivo porque va hacia arriba. En el caso de F1, sería la fuerza F1 por el coseno de 90 menos 65 o en consecuencia por el seno del 65. ¿Ok? Que da el mismo resultado. ¿Sí? Y la otra fuerza que apunta hacia los Y, que tiene una sola componente y no hay que proyectar absolutamente nada, sería más F3. Luego de eso, sustituimos todos los valores acá de las fuerzas que están dando. ¿Ok? Se procede a sustituir esos valores en la ecuación y finalmente queda que la componente vertical de la fuerza resultante aplicada en la placa es 654,09 newton. Por lo tanto, la fuerza resultante F va a ser igual a 120,41 en I, 654,09 en J. ¿Ok? Esta es una forma de representar la fuerza resultante. ¿Ok? Ahora, ya de esta forma tenemos lista la pregunta número uno o la pregunta A. Ahora bien, la pregunta 2 o la pregunta B es aplicar momento en D. ¿Ok? Momento, sumatoria de momento en D de la que pertenece a la placa. Entonces, en tal sentido, si hacemos sumatoria de momento en D, en este caso consideramos el momento positivo en sentido antihorario, ¿ok? Positivo en sentido antihorario. Entonces, si hacemos momento acá en D, podemos apreciar que la fuerza F4 va a tener dos componentes. Una componente proyectada en X, ¿ok? Y una componente proyectada en Y. La componente que está proyectada en Y no hace momento porque pasa justamente por D, que es por donde estoy aplicando momento, ¿ok? Pero la componente en X sí hace momento, cuyo brazo es la distancia AB, la distancia AD, que esa distancia viene siendo perpendicular a la proyección de F4 en X. Entonces, en función de eso, si proyectamos F4 en X, quedaría F4 por el coseno de 30, ¿sí? Recordemos la proyección de un vector sobre otro. Esa sería la fuerza por el brazo, que es 0,36 metros. ¿Sí? El dato que estaban dando era 36 centímetros, pero convertido en metros sería 0,36 metros. ¿Por qué positivo? Porque si nosotros colocamos este punto fijo, ¿ok? Y accionamos esta fuerza hacia la izquierda, sin considerar todas estas fuerzas, nos vamos a dar cuenta que la placa va a girar en sentido antihorario, ¿ok? Si accionamos esta fuerza hacia la izquierda y mantenemos este punto fijo. Entonces, de esa forma podemos ver que el momento es positivo, ¿ok? Ahora vamos a seguir evaluando las demás fuerzas. En el caso de la fuerza F3, en el caso de la fuerza F3, si esta fuerza F3 la prolongamos de esta manera, nos vamos a dar cuenta fácilmente que el brazo es esta distancia que está acá, ¿ok?
Entonces, allí quedaría fuerza, que es F3, por el brazo, que es un dato también que allí dan, que es 0,46 newton. Y listo. ¿Por qué positivo? Bueno, en esta oportunidad seguimos manteniendo fijo el punto D, ¿ok? Accionamos esta fuerza F3 hacia arriba sin considerar las demás fuerzas y en tal sentido vamos a poder apreciar cómo la placa también se va a mover en sentido antihorario. Por eso es positivo, ¿ok? Entonces, vamos ahora a evaluar la fuerza F2, ¿ok? La fuerza F2 también va a tener, la fuerza F2 también va a tener dos componentes, ¿ok? La fuerza F2 va a tener una componente en X, ¿sí? Y una componente en Y, ¿ok? Y ambas componentes van a ser momento. Esta le va a ser un poco más directa porque, bueno, lo que es la parte del momento, ya ustedes a esta altura deberían estar bastante adiestrados con eso. Entonces, bueno, voy a tratar de no pararme tanto con esto del tema del momento. Entonces, en el caso de la fuerza F2, si la proyectamos en Y en X, ambas van a ser momento. En el caso de Y, si la proyecto en Y, sería F2, la componente en Y, por coseno de 25. Esta sería la fuerza F2 proyectada en Y, por el brazo, que el brazo sería la distancia que hay desde D hasta C. Ese sería el brazo, que es un dato que sería 0,66 metros. ¿Ok? Positivo. En el caso de la fuerza F2, la fuerza F2 sería F2 por seno de 25, que es la proyección en X, por el brazo, ¿ok? Que es esta distancia acá chiquitica, o esta distancia acá, desde C hasta D, que es 0,10 metros. Y en ese caso, ese momento queda negativo, ¿ok? En el caso, y finalmente quedaría la fuerza F1, que simplemente si esa fuerza F1 la proyectamos en X, esa proyección no hace momento porque pasa justamente por D, que es donde estamos aplicando momento. Sin embargo, si esta la proyectamos en Y, sí va a ser momento, cuyo brazo va a ser la distancia desde D hasta C. ¿Ok? Entonces, si la proyectamos en Y, sería F1Y por seno de 65. Esta sería la fuerza como tal. Y el brazo es la distancia desde D hasta C, que es 0,66 metros. Entonces, luego de tener ya esa ecuación, se procede a sustituir los valores de las fuerzas de F4, F3, F2 y F1. Se procede a sustituir, resolver la ecuación y finalmente se tiene que el momento en D va a ser igual a 380,94 newton por metros. ¿Ok? Y bueno, básicamente este ha sido el ejercicio, bastante sencillo. De igual forma no está de más decir que cualquier duda lo dejen allí en los comentarios, ¿ok? Muchísimas gracias.